darles la bienvenida a todos ustedes a esto que se llama Fuera del Redil, para aquellas personas que están dispuestas a romper el molde o que quizás ya lo rompieron. Y de acuerdo a lo que les estoy diciendo, hoy les quiero presentar a nuestro súper invitado, quien se ha encargado de romper el molde desde hace mucho tiempo. Bramby, bienvenido. Bendiciones, familia. De verdad es un gusto, una bendición por estar acá. Y sí, estamos en esto, rompiendo el molde. Bueno, Bramby, tienes una historia muy bonita, una historia que puede ser muy inspiradora y que puede ayudar a transformar la vida de muchos jóvenes que están necesitando una fuente de inspiración para que su fe se desarrolle y se decidan a cambiar. Entonces hoy queremos que nos cuente más de ti. Cuéntanos de tus orígenes. El otro día estuvimos charlando un poquito y me contaste algo de dónde vienes. Sí, somos, nacidos en Cali, exactamente en el oriente como tal. Y bueno, ya llevamos aproximadamente 13 años caminando con el Señor. Sí, parte de mi adolescencia y niñez, sí, pues fue un poco del desorden, ¿no? Que de pronto se suele ver mucho en el oriente, sobre todo por la escasez, por las tantas situaciones que se dan, como desde las invasiones, como desde las fronteras invisibles. Entonces, digamos que gran parte de mi vida se luchó con todo esto y pues bueno, Dios llegó en el momento donde más literal lo necesitaba. Bramby, sé que tuviste un episodio un poco complejo respecto a tu hermana. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese contexto? Esa parte, sí, estábamos, recuerdo que hacíamos música secular, ¿no? Estábamos como en todo esto del reggaetón en su apogeo y uno quería ser el Daddy Yankee del barrio, ¿no? Para la gloria de Dios, el Yankee es cristiano, pero en esos tiempos todo eso era como el tope, allá queríamos llegar. Y tenía un grupo y mi hermana menor, soy de la mitad de 3 hermanos, pues por parte de papá tengo otros que usted ya se imaginará, ¿no? Bueno, aproximadamente somos 8. De parte de mamá somos 3 y de parte de papá somos 5. Pero mi hermana menor, con la que me crié, ella me apoyaba mucho en la música. De hecho, creo que era la que en ese momento de soñar era la que estaba ahí. Sentía muy orgullosa de que su hermano hiciera arte. Y recuerdo de que mi hermana nos invita a la semana cultural de los colegios. Fuimos, pues, estábamos muy motivados porque, pues, de hecho, uno en el reggaetón, en el mundo, que lo que más le gusta ir a los colegios, porque ahí están los autógrafos, ahí están las peladitas. Entonces, ese es como el espacio donde uno se siente más grande, a pesar de que no sea pegado en los colegios. Pues, bueno, hablando de pasado, ¿no? Y recuerdo que ese día el grupo no había tenido como una afinidad, no habíamos tenido acuerdo en muchas cosas. Yo era el director y líder del grupo. Decidí que no íbamos a ir a ese concierto. Entonces, al final no llegamos al concierto y recuerdo bien que en los horarios ya como de 6 de la tarde llaman a la casa y llaman muy preocupados, un sonido siempre como de impresión. Y nos dicen a su hermana la hirieron, a mi hermana mayor la llaman y dicen a su hermana está herida acá en el colegio, la hirieron y se la llevan para el hospital. El hospital de la casa de nosotros tiene aproximadamente una distancia de unos 5 minutos, no es tan lejos. Entonces, no sé, mira que había tenido, a mí me pasaba algo, creo, ahora no lo he experimentado mucho, pero me pasaba de que cuando vivía la situación de que veía a una persona, sentía cuando ya iba a ser la última vez en verla. Me pasaba mucho, en el barrio yo veía a alguien y yo decía, uy, esa persona se va a morir. Y literal pasaba, era algo como, no sé si yo no, o qué sé yo, era feíto sentir eso. Y ese día mi hermana se fue a estudiar y sentí eso, yo dije, wow, sí, fue un momento muy frío. Fue tanto así que yo salí, yo dije, ¿dónde está Gerald? Ella llamaba Gerald, yo, ¿dónde está Gerald? Ella ya se fue. Y yo quedé así preguntando, me dije, no, eso será cosa mía. Cuando en el momento que nos llaman, volvió a entrar esa impresión en mí, cogí una cicla a un vecino, salí para el hospital,
Y cuando entré al hospital me dijo, ¿usted es el hermano de la niña que entró con un tiro en la cabeza? Le dije, no, me dijeron que la habían herido. Pensé yo que había sido una riña en el colegio, alguna cosa así, un chuzón, alguna cosa así. Cuando entro al hospital, veo a mi hermana pues en estas condiciones de una bandeja pues donde ponen a las personas, con un impacto de bala en la cabeza, sin ropita. Yo me enfrié porque exactamente llevaba unos 2 años apartados. Había ido a la iglesia, me había apartado porque pues tenía ese deseo pues como del mundo, ¿no? Y que me dejé llevar, entonces no valoré el amor de Dios ahí. Entonces todo eso empezó a cuestionarme, a golpearme, todo el enemigo invadió mi mente, me dijo, sí ves, por no estar con el Señor. Entonces fuera al hospital, me senté y tenía a mi sobrina de la edad de mi bebé, así exactamente, ya que me acuerdo. Un poco, yo creo que 1 o 2 años más, me acuerdo que la cogí en mis brazos a mi sobrina y me quedé ahí pensando. Salió la ambulancia, mi otra hermana quedó en shock, entonces yo me tuve que ir en la ambulancia con ella. Llegamos al hospital, salimos, llegó mi mamá, sí recuerdo esa imagen muy impactante. Y saliendo del hospital, pues que obviamente tenía que quedarse una sola persona, le dije a Dios que si le daba vida, yo volvía a Él. Yo dije, Señor, por favor, dale una oportunidad más y yo vuelvo. ¿Y esto coincide con el momento en que conoces a tu actual pastor? Bueno, un poco, no, porque ahí yo llegué y seguí, yo fui vago ahí, imagínate que el Señor pues no le dio más vida, entonces yo caí en ofensa con Dios, yo dije, pues si no le dio vida, pues yo tampoco vuelvo, uno como terco, ¿no? A veces como nos ponemos a culpar al que menos tiene culpa. No, y pues uno terco, ¿no? Que se pone a pelear con Dios, ¿qué puede ganar uno? Entonces, ahí fue, duré 3 años más apartado de Dios. Y haciendo música en la casa con algunos chicos, algunos amigos, pasó mi pastor. Pero no te me adelantes. Hay un espacio de tu vida donde tuviste la oportunidad de empezar a aprender a tocar guitarra. Ya. Y aprendiste prácticamente solo. Sí, sí. Eso. La música así, o sea, como lo hablamos ahorita, pues, detrás, la música fue de terquedad. Mi familia no hay genealogía de que alguien que haya sido músico o algo. Entonces sí llegó como desde lo terco, ¿no? Como que no hay quien haga música y a mí desde niño me gustó. Entonces no tuve, digamos, de pronto las herramientas, qué sé yo, una guitarra que nos dieran, un piano. Entonces fuimos a un centro de por ahí el barrio, de estos que apoyan mucho pues el tema de la comunidad. Y había unas guitarras por allá rotas y todo, y yo vi una que era la de menos condiciones para tocar y la arreglé con masilla, ¿no? Eso fue algo, la pinté, fue algo como un hijo. Y esa guitarra pues no teníamos quien nos enseñara, entonces lo que sonara, y así paso a paso fue uno como aprendiendo a oído, y estábamos ahí tocando guitarra fuera de la casa y pasó un señor, un muchacho señor diría yo, era mi pastor y llegó y me dijo, ¿puedo tocar? Le dije, hágale, toque, ¿no? Toque, y cuando empezó a tocar La Única Razón, con esa canción fue que yo conocí al Señor. Y cuando lo empezó a cantar, yo dije, Señor, sin nombre, por donde sea lo deje, le mete a uno. ¿Qué dice La Única Razón? La única razón es la única razón de mi adoración. Ajá. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esa letra? Claro, al principio de verdad que no entendí la letra, fue como un imán, ¿no? El espíritu me atrajo hacia esa casa donde estaban como haciendo una célula, y cuando entré yo dije, wow, tanta paz que se siente en este lugar. Y pues como había tenido una vida de desorden, de muchas cosas pues como en las que vivía, cuando llegué a ese sitio sentí tanta paz y yo dije, wow, Dios. Entonces cuando el pastor, que en ese momento yo no sabía que era pastor, empezó a cantar, me trajo todos esos recuerdos y yo dije, yo acá vacío, desbaratado, y él trae ese momento, yo no pude evitar cantar, improvisar sobre eso. Entonces él hizo el coro, yo improvisé sobre todo eso. Y me dijo, wow, oye, yo no sabía que eras cristiano porque estaba apartado. ¿Cómo hacía? ¿Qué iglesia? Y le dije, no, yo estoy apartado, yo no hace mucho tiempo no voy a la iglesia. Me dice, si puedes creer que cuando estabas cantando, el Señor me mostraba que Él tiene algo grande para contigo, vuelve. Y le dije, pastor, esto me lo ha dicho mucha gente y de verdad que pues yo... ahorita en mi vida no quiero. No te la creías. Sí. Entonces, me dijo, vamos a la iglesia. Yo le dije,
Pues vamos, cuando yo tenía 2 razones por ir a la iglesia, estábamos en el 2012, ¿no? Entonces estaba todo el tema del fin del mundo. Yo dije, Dios mío, si nos morimos, ¿a dónde vamos? Entonces yo empecé a ir por miedo. Dije, cualquier cosa, pues, que el fin del mundo, la bomba, yo, Señor, te recibo en mi corazón. Entonces, iba por esa razón, pero mi pastor me daba durísimo. Eso fue en el año 2012. Bueno, eso en contexto, para las personas que de pronto son muy jóvenes, hubo una época en el 2012, sí, se empezó a decir que el mundo se iba a acabar en el año 2013. Bueno, se iba a acabar, según yo estaba niño, y se decía que en el 6 por los 6. Eso, y entonces muchas personas entraron en pánico, en algunas sectas religiosas hubieron suicidios, homicidios masivos, porque pensaban que se iba a acabar el mundo, y hubieron sectas donde sus líderes espirituales guiaron a las personas a envenenamiento para que de una vez se fueran al cielo bajo esa creencia errónea, ¿no? Esa no la sabía. Y otros, por muchísimo temor, iban a la iglesia como Bramby. Como la pandemia. Porque como el que no cree, el que dice, no, yo no creo que Dios exista. Y pues si no cree que Dios existe, bueno, si Dios no existiera, ¿tendría algo que perder? No, pero si existe, si es real, si el paraíso existe, entonces seguramente tiene mucho que perder o todo que perder. Y eso era lo que sucedía en ese instante. Claro. La gente con ese miedo de, ¿será que tengo algo que perder? No, pues mejor voy porque qué miedo. Sí. Entonces, sí. Y no, claro, entonces empezamos a ir, pero yo literal no iba por otra cosa sino por miedo. Pero mira que en medio de todo eso yo empezaba a llevar a mis amigos. O sea, yo los llevaba pues también para que se salvaran, y todos ellos se convirtieron menos yo. Y empecé a ver en ellos como esa paz que yo tuve un día. Empecé a ver en ellos como que, uy, Dios, yo quiero eso. Y pues había tenido este caso de mi hermana y ver a mi mamá que estaba muriendo de depresión y todo esto. Yo dije, yo necesito esto para mi casa. Y renuncié a todo eso. En ese mismo momento recuerdo que estaban pasando cosas en la música muy buenas. Me habían firmado en un estudio como coproductor y compositor, y había hecho las pruebas en el grupo Nietzsche y había quedado. Entonces todo estaba como para decir, no me voy a ir. No, aquí está mi mejor momento, vamos a salir de pobres. Y cuando el Señor me empieza a mostrar todo esto y a golpear el corazón y los vacíos, yo me rindo y le digo al Señor, yo necesito de eso. Entonces iba una vez a la iglesia, dije voy a añadirle 2 veces, voy a añadirle 3, y cuando ya me vi aquí, ya enamorado. Bueno, Bramby, esta historia que nos acabas de contar es, yo creo que muchas personas han vivido situaciones similares, han tenido pérdidas, dolores, situaciones difíciles, pero creo que todo ha sido constructivo y Dios lo ha usado para traerte Amén. A su camino. Y bueno, Bramby, gracias al Señor has logrado desarrollar tu performance, tu forma, tu figura, tu identidad. Aleluya. Y dentro de esa identidad, que es una identidad muy agradable, muy bonita y muy afín y muy contemporánea y con los jóvenes, de pronto no ha pasado que de pronto esos amigos cristianos tradicionales, que yo los llamo los cristianator.com y por eso es que se llama un poco fuera del redil, porque no estamos invitando a la gente que esté fuera del redil de la iglesia, estamos invitándola a que de pronto no nos compartemos tanto como a veces nos ven como las ovejitas que todas con la cabeza agachada de la misma manera, sino que Dios a todos nos ha dado dones, talentos y creatividad y formas diferentes de pensar. Entonces podemos ser un redil donde ese salto que queremos representar es que cada uno pueda desarrollar tu identidad, y vos has desarrollado tu identidad. De pronto no has recibido un poco de juzgamiento por tu identidad, por tus cadenas de parte del pueblo cristiano. Claro, sí, yo creo que lo diferente siempre tiende a rayar, ¿no? Un poco, sea para bien o sea para mal. Y en este caso sí nos hemos encontrado en algunas ocasiones como estas, que las personas le agrada, como que es tan chévere, mira ese flow, no sé. Y en otros sí como que la gente dice, uy, sí será cristiano, pero así como los Simpsons. De todo nos han dicho, de verdad que uno se encuentra con de todo. Pero especialmente un día estábamos en una vigilia, recuerdo bien, estábamos ahí ministrando, y un varón de los cristianitos.com, ¿qué dice usted?
empezó a reprenderme, como que no recibiera la alabanza que yo daba, qué sé yo. Yo empezaba a orar y decía que eso no era de Dios y el hombre no se podía concentrar. Y le digo al pastor mío, ¿usted por qué deja que ese hombre ministre así, con esos pelos y esas cosas? Ese hombre no tenía a Dios. Y claro, en el momentico cuando veo eso y el pastor me lo cuenta, me sacudió porque, o sea, estábamos en una vigilia, pues aquí necesitamos que suceda algo, ¿no? Y cuando nos dicen eso, yo, uff, padre, pero yo sabía dónde estaba mi corazón. Así que seguí en el Señor, seguí adorando y lo hice con mucha más fuerza. Pero estas ocasiones sí ha pasado mucho. De hecho, en algunos no nos dejan subir al púlpito, igual lo respeto, ¿no? Respeto todo lo que pueda venir de cada iglesia. Considero que cada iglesia maneja su cultura. Su cultura institucional. Y pues bueno, muchas cosas no son bíblicas, ¿no? Pero pues cada uno tendrá que hablar con Dios esas cosas. Y pues hemos sentido mucha paz. ¿Por qué digo eso? Porque yo antes en el mundo pues tenía trenzas, después crespos, después una cosa y la otra. Y siempre era un poco muy difícil el tema del cabello. Sufría mucho. Recuerdo que un amigo me dijo, déjate crecer el cabello como los afros. Entonces, como los afros que no se peinan, el afro no se peina, es su cabello natural, como en este caso lo tiene ese bonsai. Mira, si tú lo ves ahí, lo ves muy parecido a mi cabello, ¿cierto? Que tiene como muchas raíces y ese es el cabello del afro. Entonces, optando por esa reflexión que me dio, pues lo dejé y lo único que hago es como que darle hormita hacia donde quiero que se vaya o corto algunas punticas, pero descanso, me levanto y solamente hago así y ya. Relajado. Claro, me lo lavo así con constancia, pero estoy tranquilo. Y todo lo demás es lo que me genera como esa tranquilidad, paz. Me gusta vestirme así, de hecho aquí estamos muy tranquilitos. Pero eso es lo que hacemos, señorita Lady. Bramby, estuve viendo tu canción Gozo. Excelente canción, te felicito. Gloria a Dios. Súper chévere. Además de traer un mensaje súper bonito para las personas que se puedan y que deseen tener una verdadera conexión con Dios y puedan entender que vivir una vida con Cristo no es vivir una vida amargada ni aburridora, sino una vida chévere, de gozo. Pero me encantó esa canción. Me encantaron los bailarines, el escenario. Contanos un poquito de la historia de esta canción. Bueno, esta canción nace en el director de la banda, el pianista, ¿no? Recuerdo que yo antes, pues como había sido compositor en un estudio, era muy celoso con el lápiz, no dejaba que nadie escribiera que no fuera yo. Y en el momento que me abrí a escuchar las propuestas de mis amigos, he sentido que ha sido para bien. Entonces cuando me trae la canción, recuerdo que dije, mano, le tuve fe ni siquiera escuchando la instrumental. Me la cantó y pues usted sabe que uno cantar gozo, no se escucha tan chévere. Pero tuvimos fe y de ahí le añadimos otras cosas que fueron yo creo que muy pequeñas. Todo el crédito se lo doy a él. Y sí me dio la oportunidad de invitar a un amigo que es Daniel Elquila, en el que le mandamos un fuerte saludo. También. Y dije, mano, aquí necesitamos meter a este man. Ya todo lo demás, teníamos la proyección de un video, bueno, un video diferente, pero una semana antes del video, o sea, había una agencia que iba a tomar el video, o sea, que le gustó la canción y dijo, nosotros vamos a tomar vamos a hacerlo visual y vamos a hacer esto. Y una semana antes del video, antes del rodaje como tal, se cayó esa vaina, se cayó ese apoyo, disculpen ahí la vaina, pues. Tranquilo. Se cayó y nosotros, bendito Dios, ¿qué hacemos ahora? Sin recursos, ¿cómo hacemos, bendito Dios? Entonces recuerdo que mi esposa vio que estaba bien estresado porque pues en este momento teníamos que enviar este trabajo y me puse a orar así súper estresado. O sea, hace tiempo no oraba estresado, o sea, cuando uno ora así como que tiene muchos problemas, pero que uno sabe que Dios los puede solucionar, pero uno los quiere solucionar uno. No sé si les ha pasado. Y yo me acosté así súper estresado, oré, pero no sé si a lo demás el Señor ni me habrá escuchado de lo grosero que estaba yo. Me acosté y literal todo el video que las personas ven, me lo soñé. Todo eso me lo soñé. O sea, el bus, las personas, los colores, todo. Yo le dije a mi esposa, amor, tengo el video, el Señor me lo acaba de dar. Y me dijo, amor, y en una semana, ¿cómo solucionamos todo eso? Si el Señor lo puso aquí, algo sucederá. Y empezamos hasta acá, un día vinimos a buscar ese bus. Porque ese bus escolar amarillo ya no se ve. No, y empecé a llamar a algunos amigos y todo el mundo se puso, vamos a sacarlo adelante. Y
literal, todo lo que se ve desde desde el segundo cero hasta los 3 minutos o 4 donde lo estamos haciendo, se hizo así. El video, Hogar Creativo, en este caso nos respetó. Todos los guiones los ha hecho mi esposa. Y en este le dije, amor, voy yo. En este fue como el que pues me dio como el espacio, la oportunidad. Y fue un gozo, fue más diversión que de pronto la presión. Creo que usted ha estado ya con todo el tema de los videos y uno se cuida mucho. Pues hacer en 2 horas, resumirlo en 3 minutos, siempre suele ser un trabajo arduo. Pero en este caso nos gozamos hacer el video, nos gozamos cada momento, no fue tan planeado. Pues sí llevábamos un guión y todo lo que pues como que digamos profesionalmente se hace, pero disfrutamos hacerlo. Entonces esto fue más que todo gozo, un disfrute. Bueno, acabas de mencionar a alguien súper importante en tu vida y es a tu esposa. Me gusta mucho verlos siempre trabajar en equipo, siempre se acompañan, siempre van con el niño. Cuéntenos un poquito, esa historia es chévere. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, esto sí es como una película, bien larguito, pero vamos... La plena novela. La plena novela, pero vamos a tratar de ser como el Titanic, resumir. Recuerdo pues de que mi esposa estaba muy enamorada de mí. A ver, yo como que escuché eso diferente. Estábamos en un culto exactamente unido, mi iglesia con la iglesia de mi esposa y otras iglesias. ¿Cómo si usted se la robó de otra iglesia? Esa sí, no me la sabía. Sí, no, claro, la rescaté, para la gloria de Dios, la saqué ese reír. Venga, fuera del reír para el mío. Entonces, hicimos ese culto juvenil y yo llevé un amigo y recuerdo que mi esposa estaba sirviendo con mujer con otra amiga. Y yo la vi, yo estaba enfocado pues como en esa alma, mi esposa estaba enfocada en mí. Luego de todos esos procesos empecé, pues yo estaba dándole mucho a Dios, había estado mucho tiempo soltero, guardándome. Y tuvimos un grupo de jóvenes en la ciudad, algo mucho como los amigos hoy que hacen de J, muchos jóvenes en la ciudad reunidos para evangelizar en los parques. Y empezamos a hacer eso entre varias iglesias. Y yo a la persona que vi, o sea, no es porque sea mi esposa, pero la que más vi ahí como consagrada, tomando apunte, orando, y todo eso, era ella. Y yo había estado en el mundo teniendo una vida como de tantas luchas, yo con el Señor luchando por estar firme. Yo vi a esta muchacha y yo dije, esta es la que necesito para que me afirme. Y recuerdo que yo empecé qué sé yo, como decimos en el arte, le empecé a rapear, empecé a buscarla, a conquistarla. Pues también tenía la ventaja que yo le gustaba, estoy seguro. ¿Ella qué dice? Está por acá, ¿qué dice? ¿Sí o no? Se ríe, yo creo que sí. Claro, no suele pasar mucho, pero en este caso sí. Entonces empezamos a hablar. Recuerdo de que en el noviazgo tuvimos un año cumplido, pero este año fue de muchos retos, porque nos ennoviamos con el fin de casarnos, pero empezamos a sentirnos tentados como jóvenes a toda esta parte carnal, ¿no? Cómo se le sube a uno la carne asada, por decir así. Entonces, ella, bien sabia, decide cortar la relación para no pecar. Yo dije, yo puedo, yo aguanto. Ella dijo, no vas a poder. Y duramos un año, literal, separados en ese año, rogándole, clamándole a Dios. Así que a los que están por ahí, no dejen de orar. Si Dios le mostró su Eva o su Adán, ore, no se la va a llevar. Y empecé a orar un año. O sea, fue el año donde más estuve conectado con Dios, pues hablando del pasado. Y luego de que me cogí una volqueta, ¿no? Por aquí como por la vía de Valle Lili, ¿no? Toda esta parte, me cogí una volqueta y iba por un concierto de la iglesia de ella. Y dije, en este concierto volvemos, dije yo. Me tocaba cantar y predicar, entonces dije, no, ya que ella me vea bien firme, me dice que volvamos. Pero no, me cogí una volqueta y el único número que recordaba en ese momento era el de ella. Entonces la llamo y le digo, mi amor, me estoy muriendo. Dramático. Me cogí una volqueta y esto y lo otro, y ella llegó y me auxilió, llegó, y desde ahí volvimos. Duramos un año arreglando todo el tema del matrimonio. De verdad es que antes de que nos casáramos, decíamos que teníamos que servirle a Dios. Ya antes de hacerlo yo estaba ya haciendo música, entonces ella abrazó el ministerio, el Señor ya le había hablado, entonces nos dedicamos de frente a esto, renunciamos a nuestros trabajos seculares para dedicarnos de tiempo completo.
en todo esto, pues Dios nos dio la oportunidad de ser padres ahora y pues seguimos caminando en fe, creyéndole a Dios por lo que nos ha dado esta gran misión. Ok, listo. Vamos a jugar ping pong. Ping pong, ¿Listo? Vamos pues, yo pregunto, Brambi responde. Entonces, Brambi, ¿quién es tu principal fan? Tu fan número 1. Esa pregunta usted me la había hecho, ¿no? Mi fan número 1 en... Ay, eso está dura, pero bueno. Mi fan número 1. ¿En qué consiste? ¿Quién es tu mayor seguidor? Mi seguidor número 1 es Lady. No, mentira. ¿Hombre? Mi esposa, la que, en este caso, si tú le dices a mi esposa qué parte de la canción, si tiene todas las cosas que consiste en ser un fan, ella te va a decir tal vez muy poquitas cosas, pero es la que más palo me da. Entonces yo creo que esa persona es la que uno necesita también, ¿no? Que siempre te saque lo mejor. Para mí, ¿fuera o dentro del rey? Fuera del rey. Fuera del rey, ok. ¿Hemos estado en el rail equivocado en algún momento de la vida, sí o no? Sí, estuvimos. Sí, listo. ¿Ahora estamos en el rail? Correcto. Correcto. ¿Crees que los jóvenes que en este momento se encuentran embolatados con su vida pueden volver a hacer ese salto y llegar al rail correcto? Amén. ¿Crees que tu arte puede ser inspiración? Creo y estoy seguro de eso. Brambi, ¿cómo te imaginas en 5 años? 5 años, wow, buena pregunta. Ya en otra ciudad, otro país, nos imaginamos siendo una influencia mucho más poderosa, no solamente a nivel de la ciudad, ni del valle, ni de Colombia, sino mundial. Poder llevar a que los jóvenes comprendan de que se puede ser lleno en Cristo, de que el mensaje, las letras, la palabra a través de la música puede cambiar las vidas. Brambi, ¿algo especial que te gustaría decirle a los jóvenes en general, no solo a los que están viviendo un momento difícil o que están ubicados en un sector difícil como en el que se desarrolló tu adolescencia, sino a los jóvenes en general que ahora son tan bombardeados por tanta información, redes sociales y sobre todo que las redes sociales dan tantas cosas que activan la carnalidad, porque antes ver a una señora en pelota en una novela era una novedad, ¿no? Yo me acuerdo del primer desnudo, que si no estoy mal fue Amparo Grisales. Sí. Hoy por hoy eso es normal y dentro de las redes sociales se ve constantemente. Para un joven que quiere ser cristiano, tener este tipo de contenido constantemente exponiéndose ha de hacer que vivan muy encarnados. Claro, y ha de hacer que sea más difícil vivir su espiritualidad. ¿Qué crees que podría ser la clave para superar esto? Yo creo que todo se resume y se va en eso, ¿no? El pueblo siempre estuvo dando vueltas, pero el pueblo estuvo dando vueltas por una necesidad de ellos mismos. Entonces nosotros como jóvenes siempre estamos en búsqueda de satisfacer estas necesidades, ¿cierto? Sí. Entonces el consejo que yo les puedo dar desde mi experiencia y también pues desde lo que la palabra nos enseña es que dejemos de dar vueltas. Yo creo que cuando acudimos a muchas cosas, que puede ser la pornografía, el consumo de redes desenfrenados, todo eso va desde los vacíos. Entonces si tenemos el que llena el vacío, el que todo lo puede, pues no sigamos dando vueltas. Sí sabemos de que es entretenedor estar, qué sé yo, 1 hora viendo Reel o viendo TikToks y viendo cosas que te producen alegría momentáneamente, se entiende. De hecho uno muchas veces lo hace, uno dice, Dios mío, todo ese tiempo que llevo ahí, ¿cierto? Pero ¿qué tanto eso nos llena? ¿Qué tanto eso puede hacer que nosotros dejemos de sentir ese vacío, esa cuestión de estar cada vez como más profundos a la depresión y la ansiedad? Pues la única salida es Cristo, la única salida que podemos encontrar es el Espíritu Santo. Entonces si ya sabemos que Él es el que nos da esa salida, pues no demos más vueltas. Es difícil abstenernos a pecar, abstenernos a los deseos de este estuche, pero creo que la mayor satisfacción es llegar a la presencia de Dios y salir totalmente completo, lleno. Creo que eso es algo que no puede pagar ninguna red, no puede pagar nadie por eso. Entonces yo les invito a eso, a que no demos más vueltas y vayamos de nuevo al redil. ¿Te gustaría contar un poco acerca de, en tu juventud, así errores que hayas cometido? Claro, en la juventud aún cometemos. Creo que estamos siempre en esa búsqueda de ser perfectos como el varón que el Señor nos muestra, ¿no? En mi juventud y adolescencia
estuve muy sumergido en la pornografía. Creo que esto es un tema que lo debemos hablar mucho porque lo escondemos. Ajá. Lo escondemos, muchos se luchan con esto incluso en el matrimonio, en todo, hombres y mujeres. Ya hoy es un tema muy parejo y como tú lo decías, antes la pornografía era a través de un libro, de una cartilla, ¿cierto? No llegué a estos tiempos, tampoco estamos tan atrás. Pero sí recuerdo que tener el acceso hoy a una página de estos o qué sé yo, es muy fácil, es muy fácil. Hoy los jóvenes y las personas se encuentran bombardeadas por ahí. Entonces yo me encontré en ese mundo literal, olvidado allá, y llegamos al punto de querer quitarnos hasta la vida, de lo sucio, de lo contaminado que nos sentimos, porque cuando uno llega a ese tema de la pornografía y la masturbación, el que mayor te acusa ahí es el enemigo, uno mismo. Dice que un momento tan desagradable estoy viviendo después de haber ya logrado el pecado dar a luz. Entonces vivimos mucho tiempo ahí y creo que el enemigo hoy quiere eso, llevar a que todos caigan en ese espacio donde se olviden de ellos mismos. La pornografía, todo esto de la masturbación te golpea la autoestima durísimo, te hace sentir horrible, te hace sentir que de verdad no sirves para nada, no vale la pena. Entonces cuando el ser humano ya se siente así, está a segundos del suicidio, ¿me entendés? Ya no hay una razón de vida, porque él mismo ya se siente inferior, te da inseguridad, te genera siempre dudas, está siempre como, no puedo, yo sí estoy luchando con esto, si la gente supiera lo que hago. Y claro, y como es un lugar oscuro, donde solamente tú y la pantalla están, ahí es donde el enemigo aprovecha para encerrar a la juventud, a los seres humanos. Bueno, Bramby, el otro día me contaste también una experiencia que tuviste acerca de que alcanzaste a involucrarte con esos grupos que delinquían. Sí, yo creo que no es para orgullo, pero sí para la gloria de Dios, fuimos rescatados de allá. Sí, de jóvenes uno se siente muy presionado por la supervivencia, ¿no? En los sectores, sobre todo acá vulnerables, el joven siempre dice como que el más fuerte, ¿no? El más seguro, el que primero roba, el que primero hace esto, siempre es como tenido más valor que el que se guarda, que el inteligente, que es una ignorancia en la que caemos, pero también hay muy poco de lo que se ofrece, ¿no? Entonces siempre está esa presión de grupo. Entonces en eso de buscar identidad, yo crezco sin un padre, con una mamá que pasaba de 7 de la mañana a 8 de la noche trabajando, siempre estaba literalmente casi 16 horas en la calle. Mi mamá me dejaba en una guardería, pero yo me escapaba. En medio de todos estos espacios se encuentra uno con el abuso carnal, el abuso de todo, se encuentra uno en este espacio. Entonces uno quiere sentir ya ese valor de aquellas personas que de pronto te hicieron daño en todo este crecimiento, sentir el valor. Entonces uno se enfrenta a estos retos que se le ponen en la calle. Entonces tuvimos la experiencia pues sí de tomar lo ajeno, de consumir, y todo esto se fue relacionando con los vacíos. Gracias a Dios un día me detienen a mí en una de estas cosas de tomar lo ajeno. Recuerdo de que en ese momento mi mamá me dio como, Jesús, me dio duro, como tiene que darle, como se le da. Bueno, es muy común cuando se asiste a las iglesias que los pastores sean muy colaboradores con un predicador que invitaron, entonces va la palabra, entonces el pastor invitado, el obispo invitado, el apóstol invitado, y siempre se ve mucho como el apoyo y se sienten orgullosos, pero ¿te ha pasado que se sienta que cuando se trata del ministro, el cantante, el apoyo no sea igual? Claro, y más que todo, sí, esto creo que aún se sigue luchando con esto. Para la gloria de Dios, en nuestro caso, hablando de nuestra iglesia, nuestro pastor ha sido como nuestro manager, ha sido de verdad una gran bendición. De hecho, yo soy el director de alabanza, pero cuando hemos tenido que viajar o hacer alguna actividad fuera de la iglesia, él está ahí con ese permiso, con las cartas, la recomendación y todo. Pero hemos tenido que ir a iglesias donde me dicen no cantes con ese pantalón, no cantes con esto, no cantes con lo otro, y uno dice, dale, pues está bien, es
es la cultura que quiere llevar en tu iglesia, yo respeto, pero nos bajan y no ni siquiera nos honran, pues, como por decirlo de esta manera, o le dicen hágale para que lo reconozcan. Aquí lo invito a mi iglesia para que lo conozcan. Y creo que no es como que, hey, apóstol de tal iglesia, venga acá y dé una palabra para que lo conozcan. No se maneja de esa misma forma. Y respeto porque pues nuestra ciudad y sobre todo Latinoamérica viene del avivamiento pues, que hubo en los 2000, pues yo no estaba aún en el Señor. Entonces este avivamiento fue mucho más dentro de las palabras, dentro de la palabra, la profecía y todo esto que se ocasionó que de la música, ¿cierto? Entonces la música a nivel Latinoamérica no ha sido muy valorada en la iglesia. Entonces muchos chicos como nosotros y muchos grupos más, la gente no llega a imaginar cómo hace uno para sacar una canción, lo que va detrás de eso, los recursos. O sea, nadie se llega a imaginar en estos momentos cuánto puede valer un videoclip, que a la final tú lo reproduces y tienes en tu poder decir si te gustó o no te gustó, si compartirlo o no compartirlo. Y cuando uno va a administrar un lugar que tal vez cuentan con la posibilidad de honrarlo a uno como honran a otro hombre de Dios, no lo hacen porque dicen, no es un grupito, son artistas, esto y lo demás. Bueno, entonces, una invitación súper importante, tanto para la iglesia como para los gobiernos actuales. Y en cuanto a la iglesia, es apoyemos lo nuestro, tenemos que aprender a sentir esa identidad con lo nuestro, con lo que se produce dentro de nuestra iglesia, con nuestros chicos, nuestros jóvenes, apoyarlos, reproducir, darle like, compartirle el link a los amigos, este es mi amigo, apóyame, porque si muchas veces reproducimos cosas que no son productivas y que encontramos en TikTok o en YouTube, ¿por qué no un talento que está ayudando a edificar vidas? Pero también a la parte gubernamental le queremos hablar hoy diciéndoles, vengan, invirtamos en el talento local. Nada ganamos con tener una política pública de libertad de crédito y conciencia a la cual no se le deja un capital, unos fondos definidos para poder hacer actividades como esta. Por ejemplo, se contrata 1 o 2 líderes espirituales para que hagan conexión, pero poco se invierte en escenarios o vengan, hagamos un concierto unido de artistas cristianos, porque es que no todo puede ser solamente el reggaetón que está en la calle con esas letras que no son tan edificantes. Claro. Bueno, pues yo creo que no siendo más, nos despedimos, te agradecemos mucho por haber venido a este espacio que se llama Fuera del Redil, de verdad te admiramos un montón, te consideramos alguien fuera del molde, creemos que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Amén. Y que te va a llevar más allá de lo que te estás imaginando o visualizando. Amén, lo creemos, lo recibimos y muchísimas gracias familia Fuera del Redil, de verdad fue un privilegio estar con todos ustedes aquí, esperemos, como dijo usted ahorita, lo compartan y que esto pueda ser de edificación para otras personas. Bendiciones.